Buenas noches o tardes todavía a todos. Bienvenidos a este servicio de la noche y hoy quiero hacer lectura de dos textos. Uno que acabamos de leer, pero quiero repetir una porción de allí y está en Proverbios 3 al final y se los voy a leer. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como a un padre al hijo en quien se deleita. Y ahora quiero leer otra porción de la Escritura, es en Primera de Samuel. El joven Samuel, capítulo 5, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como a las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que lo oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y noten el versículo 13, dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Noten lo que está diciendo aquí a Dios a Elí. Sus hijos trajeron maldición y él no los reprendió, Elí no los reprendió. Y en el Proverbios encontramos que el padre debe reprender a sus hijos. Estas palabras son muy fuertes y la pregunta para todos es: ¿quieren que sus hijos traigan bendiciones o maldiciones? Para ustedes y para ellos mismos. Por eso es importante esto de la crianza de los hijos. Ya estuvimos hablando un poco de la prioridad de los padres, la meta de los padres, los desafíos de los padres, y estamos en el rol del padre. Esto es el rol, esto es parte de los roles de los padres. Cómo impartir disciplina. Hay una disciplina bíblica y hay una disciplina que no es bíblica. Y varias maneras estuvimos hablando de esto. Hay varias maneras de hacer esa disciplina no bíblica. Cuando se busca simplemente controlar al hijo. Cuando la disciplina se hace también con ira, que desaforada, incontrolada. O simplemente cuando el niño es como un estorbo, entonces toca disciplinarlo para que no me estorbe más. O sin balance, cuando no solamente se les disciplina y no se les estimula. O cuando la disciplina simplemente está obstaculizando la creatividad y el potencial del niño. Es decir, vimos varias formas, varias maneras de no hacer disciplina bíblica. Aquel que retiene el uso de la vara no está haciendo disciplina bíblica. Aquel que dice: no, es que yo nunca voy a usar la vara, pues eso no es disciplina bíblica. La disciplina bíblica es amorosa,
proporciona un buen entorno para el aprendizaje. La vara es amorosa, establece el orden, protege al niño, prepara al niño para algo muy importante que estuvimos diciendo, para los límites de la vida. Revela la necesidad de la enseñanza. Expone al niño a la incapacidad de mantener el estándar, que él se dé cuenta que no puede mantener el estándar. Por eso es que necesita un Salvador, porque no puede. Por más que intente, no puede. Por eso no le debe perdonar el castigo que se merece, porque es la forma de mostrar a Cristo. Si Él se lo merece, hay que hacerlo. Ok, alguien me dijo, pero no tenemos misericordia. ¿No deberíamos tener misericordia con los hijos constantemente? Yo creo que no. De pronto un día, tener misericordia para mostrar la misericordia de Dios. Pero el pecado requiere castigo. Siempre, siempre el pecado requiere castigo. Nosotros hemos sido perdonados, ¿sí? ¿Alguien pagó por nosotros? Alguien pagó por nosotros. No fue gratis. Algunos pensarían, no, es que yo no hice nada. Yo no hice nada y ya me perdonaron, gloria a Dios. No. Alguien pagó. Porque si alguien no paga, yo pago. Ese es el problema de todos los incrédulos, que ellos no saben que tienen que pagar, porque ellos no tienen el que paga por ellos. Si un día puede no aplicarla para enseñar misericordia, pues eso puede ayudar, pero hacerlo con frecuencia no. Porque si usted le perdona, entonces usted es el que debe recibir el castigo por sus acciones. Eso fue lo que hizo Jesús. Él recibió el castigo, Él perdonó nuestros pecados, pero lo recibió en su cuerpo. Y de eso estuvimos hablando un poco la semana pasada. Pero hay un aspecto adicional de la disciplina, otro aspecto de la disciplina bíblica, y es que la disciplina es apropiada. No la tiene que evadir, porque la disciplina no es exceso, no es abusiva. Las reglas bíblicas que nos han dejado en nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo son apropiadas, son razonables. La disciplina es razonable, no son pesadas. ¿Cuántos mandamientos nos dejó? ¿Cuántos son los 10 mandamientos? Estaba esperando que me respondieran, pero ¿cuántos son los mandamientos? 10 mandamientos. Que los fariseos los convirtieron en 600, pero son 10 mandamientos. Y de hecho cuando vamos al Nuevo Testamento son 2. No son sino 2. Amar a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el otro, amar al prójimo. Y ya están, ahí están todos. Eso es lo que dice. Pero muchos padres entonces a todo le dicen, no, esto tampoco. Todos son mandamientos, no, esto tampoco lo puede hacer. Pero no es así la Escritura. Por eso hay que considerar las reglas que se ponen en la casa, considerar la capacidad de los hijos, considerar la comprensión, la edad de los hijos, para entender. Recuerde que un hijo no tiene las mismas características y capacidades de un adulto. El niño no siempre puede hacer lo mismo que los adultos. Permita entonces, dele tiempo a sus hijos para hacer lo que ha pedido. Porque también depende de la edad, depende de la madurez. Si le pide a un niño de 3 años, lo mismo que a un niño de 12, le dice, bueno, hay que hacer la cama, todo el mundo hace la cama, tiene que tender la cama, debe entonces esperar en un niño de 3 años, por supuesto más, a un niño de 3 años no le puede hacer un pedido que es difícil para hacerlo. O ponte tus zapatos, peínate, desayuna, todo, y el niño, pues hay que enseñarle, eso toma tiempo. Puede estar bien para un niño de 8 años, pero es difícil para un niño de 3. Por eso sea paciente al desafiar a su hijo hacia la diligencia, hacia la responsabilidad. Sea bíblico, la disciplina es razonable y de esa misma forma debemos ser razonables con los hijos. No es abusiva, no es sin límites. ¿Les pedimos límites a los hijos? Sí. Bueno, la disciplina tiene también límites, no solamente los límites que ellos tienen, sino que hay que limitar también. Debe concentrarse mejor en el trabajo, en ese esfuerzo duro y esa actitud con lo que hacen las cosas.
Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo, dice Eclesiastés 9:10, según tus fuerzas, según las fuerzas de cada uno. Hay algunos que son capaces de hacer cosas que otros no son tan capaces. Hay habilidades de algunos que les queda más fácil. Nosotros teníamos un hijo muy hábil en su motriz gruesa. Él es fácil, hace todo fácil, y el otro no tanto. Y hay unos que les cuesta más trabajo ser organizados en algunas cosas y tratan de hacerlo y no pueden. La tarea necesita ser cumplida con todas sus fuerzas, pero sea razonable con sus expectativas. No hay que pedir perfección. A veces los padres hemos estado hablando de disciplina, estamos hablando de hay que ser diligentes y todo, entonces ahora en esta casa todo es perfección. No se pasa nada si no lo hacen de la manera perfecta. Yo creo que eso tampoco está bien. Hay personas que son así, perfeccionistas, pero las reglas son razonables. Las reglas son razonables, los mandamientos son razonables, así deben ser. Bueno, además de ser razonables, las reglas deben ser claras. Cuando yo disciplino es porque he dado unas reglas claras, definibles, precisas. Se deben dar instrucciones claras. La disciplina parte de eso. Primero son instrucciones razonables que son cumplibles, que se pueden cumplir, y ahora unas que son claras. Génesis 22 es un gran ejemplo que nos da de una instrucción clara a Abraham. Dios se lo dice: toma tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esa es la instrucción. Vaya a Moriah y ofrécelo, entrégalo, mátalo. Eso fue lo que tenía que hacer. Le dio instrucciones muy claras a Abraham, no solamente el lugar, sino lo que debería hacer. ¿Y él qué hizo? Eso hizo. Tomó a su hijo y así lo hizo. Tanto el padre como el niño deben entender claramente los requisitos y las consecuencias. ¿Está dando una orden o es una sugerencia? A veces no es tan claro. Deberíamos hacer esto. ¿Deberíamos? ¿Cómo así? Entonces lo vamos a hacer los dos. Si esa es una sugerencia, o es por favor, haz esto. A veces hablamos, aquí tenemos esa forma de hablar, es que deberíamos hacer esto, es que nos incluimos ahí en la orden. Nosotros deberíamos hacer estas cosas. No es deberíamos, es por favor, haz esto. Por favor, recoge esto. ¿Por qué no recogemos el reguero? ¿Recogemos? Es, por favor, recoge el reguero para que sea clara. Eso da claridad. La forma como lo decimos. Por eso no es una sugerencia, sino debe dar una orden con claridad. Debe comunicar efectivamente cuáles son los requisitos para el hijo. Y su hijo debe aprender a prestar mucha atención a esa instrucción. Por eso siempre las habilidades de comunicación son importantes, y ya hablaremos un poco más adelante acerca de eso. Pero dígale a su hijo: limpie su cuarto. Y él, ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Hay que definirlo. Polvo, arreglarlo, aspirar, reorganizar los cajones, sacar todo y volver y ponerlo. ¿Qué tengo que hacer? Por eso hay que dar reglas claras, claramente definidas, que son claramente medibles. Puede ser útil pedirle al hijo que repita la instrucción. ¿Qué fue lo que yo te mandé? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces ya el niño dice qué es lo que es, y con eso está evitando malentendidos. La disciplina bíblica es sabia si se establecen estas características: que sea clara, que sea razonable, que sea definible, y muestre también que es útil. En nuestro papel como padres que debemos disciplinar, debemos demostrar las bendiciones de la obediencia y los desastres de no obedecer. El amor es la mayor motivación para la obediencia. Por eso Pablo lo dice en 2 Corintios 5:9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serles agradables a Dios, por supuesto. Pero la Biblia no ignora ni niega la causa y el efecto
como una herramienta para estimular la obediencia y disuadir la desobediencia. A través de la Biblia encontramos ese principio de causa y efecto, es decir, siembra y entonces cosechas. Causa y efecto enfatizan los resultados de las elecciones, de las cosas que yo elijo. Nos dice Gálatas 6:7, dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es decir, hay un camino de los pérfidos que es duro, como dice Proverbios 13, y la senda de los rectos es una calzada, Proverbios 15:19. Así que debemos preguntar a nuestros hijos qué camino quiere tomar, porque hay utilidad en la disciplina. ¿Qué camino quieres utilizar? La causa y efecto ilustran los beneficios de dejar una vida necia y perseguir una vida útil, hábil, sabia. El hijo pródigo, por ejemplo, es un gran ejemplo. Un ejemplo que vivió, él mismo lo vivió en su carne. ¿Lo recuerdan? El hijo pródigo que se fue, vivió toda esa tragedia y luego regresa otra vez. Él aprendió esto de la causa y el efecto. Es nuestra oración que nuestros hijos no tengan que aprender lecciones tan difíciles una vez que salgan de la casa. Por eso es que en la casa se debe entrenar a los hijos. Hay un entrenamiento que se hace en la casa para que puedan salir, porque si no afuera les va a tocar a ellos mismos. Por eso prepárelos. Esa es la responsabilidad de los padres, prepararlos para que se vayan, no prepararlos para que se queden, para que se vayan, para que puedan enfrentar el mundo. Esa es la responsabilidad de los padres. Y tiene que tratar con ellos con amor, pero con firmeza mientras todavía son jóvenes. Y esta causa y efecto pueden conducir al arrepentimiento. Y Dios puede usar las consecuencias, las malas decisiones hechas por un niño para llevarlo al arrepentimiento. Y el hijo pródigo, el hombre se fue para allá y sufrió tanto que regresó todo arrepentido. La causa y el efecto demuestran este contraste, y eso es lo que hay que mostrarles a los hijos, que si cruza la línea, pues tiene unas consecuencias. Lo mismo sucedió con Israel. Después de cruzar el Jordán, las tribus del monte Ebal gritaron maldiciones por la desobediencia a través del valle a las tribus del monte Gerizim, que agitaban bendiciones o gritaban bendiciones por la obediencia, y esta es una lección objetiva, tangible, dada por Dios, para demostrar la diferencia que hay entre las elecciones que tenemos. Si uno cruza la línea, entonces tiene que pagar. Las recompensas y las consecuencias en el hogar deben siempre presentarse en un contraste que va a hacer pensar a los hijos cuidadosamente su elección. Deben presentar las bendiciones como el extremo opuesto, las maldiciones. ¿Quiere esto o quiere esto? ¿Quiere mi alabanza o quiere mi corrección? La disciplina enseña causa y efecto, y existen dos conceptos claros: recompensas y consecuencias. Si quiere, estas son las recompensas y estas son las consecuencias. Entonces se debe presentar esta disciplina de forma razonable, clara, y debe mostrar que es útil, y para eso hay que tener claro las consecuencias y las recompensas. Pensemos cuáles pueden ser estas recompensas. Para él, tener una conciencia limpia, por ejemplo, que ya sepa que hizo las cosas correctas. Una consecuencia o una recompensa es la alabanza de los padres. Lo hiciste muy bien, obedeciste. Los privilegios también son recompensas al niño por su obediencia. En ocasiones, sin embargo, el hombre puede querer, o el padre puede querer recompensar más tangiblemente a su hijo. Por ejemplo, aumentar algún privilegio. Normalmente se pueden sentar a jugar con algo o a hacer alguna actividad por 1 hora, pero como es una persona obediente, le vamos a dar 2 horas para que lo haga. Está bien. O conceder un nuevo privilegio también. O comprarle algo al niño que ha estado interesado.
Esos son privilegios que se le pueden dar como recompensas por la obediencia. Por ejemplo, un padre puede considerar dar una recompensa especial porque cogió un reto que tenía, un trabajo duro y lo logró. Una recompensa por un esfuerzo extra que hizo, por el éxito de haber logrado una tarea que fue difícil. Esas son recompensas que podemos dar a nuestros hijos, pero también hay consecuencias. Y las consecuencias implican dolor. Ya vimos, hay que mostrarles cuáles son las recompensas y cuáles son las consecuencias, y las consecuencias pueden traer un malestar físico, y eso es la vara. Dolor de los privilegios, y adicional de la vara, puede ser un dolor porque los privilegios se eliminan. Algunos privilegios que tengan pueden ser perdidos porque se desobedecen. Por ejemplo, acostarse antes de lo normal. Si normalmente se acostaban a 1 hora, pues ahora se tiene que acostar antes, o algún tipo de comida, algún postre. Todo eso son ideas. Tiempo con la familia. No, ya no vamos a pasar tiempo contigo, tú te acuestas, vamos acá a pasar nosotros ricos porque tú no desobedeciste. Paseos, digamos, en bicicleta o juguetes, o tiempo en la computadora, o visitas con amigos, cosas de ese estilo. La pérdida de privilegios va a ser diferente dependiendo también de los hijos. Hay algunos que valoran las cosas de una manera diferente, entonces aquel que la valora más, pues a él le vamos a quitar eso porque debe doler. Ese es el punto, la consecuencia duele. Cuando le cuesta al niño, porque si no le cuesta, yo no va a salir al parque, pero si nunca sale, ¿qué más da si no sale? Recuerde, Dios es la fuente de todos los privilegios de la vida. Necesita enseñar a los hijos a que sean agradecidos a Dios por todo. Y por ello, la pérdida de cualquier privilegio ayudará al niño esto de la siembra y la cosecha. Un niño desagradecido encuentra estas lecciones difíciles de entender. Pero un niño que siempre está en gratitud por cualquier privilegio de la vida van a ser más efectivos, y para ellos las consecuencias, y para todos, deben cumplirse. Las consecuencias, cuando yo digo que se hace, se hace. No os dejéis engañar, dice Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado, Él hace lo que dice que hará, y los niños deben entender que Dios espera que ellos obedezcan a sus padres. Por lo tanto, la disciplina debe tener consecuencias. Los padres socavan las expectativas de Dios cuando permiten que los niños persistan en desobediencia. Ven aquí, por favor, ven, para. Y luego dice 1, 2, 3, voy a contar hasta 4, 5, 6, no, el niño no obedece. No permita no tiene que hacer esto de contar hasta 3. Simplemente le dice ven y él debe venir. Un padre que está enseñando un estándar incorrecto también es difícil de hacer cumplir. Por ejemplo, hay padres que enseñan a sus hijos o les corrigen a sus hijos cuando les dice o les están enseñando algo, y la consecuencia es vamos todos para Cartagena, por decir algo, vamos todos para Cartagena. Si usted no hace la tarea, no vamos a Cartagena. Pues entonces está castigando al niño, a toda la familia, y fuera de eso no lo va a cumplir, porque igual van a ir. Hay que tener cuidado con las consecuencias. Explique qué se espera cuando lo llame. Cuando yo te llame, tú vienes. Que lo llame sin contar. Debe castigar debe constantemente castigar si no obedecen. La obediencia tardía también
es desobediencia, o la obediencia parcial, o la obediencia externa, digamos, yo estoy obedeciendo, pero yo en mi corazón no. Siéntese, pero yo estoy en mi corazón parado. No sirve, no puede ser. Tiene que obedecer de corazón, debe obedecer inmediatamente y completamente. Dios requiere que la obediencia sea completa y sin quejas. Recuerden a Abraham, piensen en Abraham, ese es el ejemplo grande de obediencia. Abraham, un tipo que le tocó esperar 100 años para tener a su hijo y luego le dijeron que lo tenía que sacrificar en un holocausto, llevarlo allá, y él se va para allá, él lleva todo lo que tenía que llevar, la madera, todo para sacrificarlo. Él lo iba a sacrificar, iba obediente a hacerlo. Se levantó temprano, puso el cuchillo ahí para ponérselo en su garganta, hasta que se le apareció el ángel. Pero él ni siquiera le preguntó a Dios por qué. ¿Por qué debía sacrificar a su hijo? No acepten esas respuestas de sus hijos. ¿Tengo que hacerlo? ¿Tengo que hacerlo? Pues sí, tiene que hacerlo. No necesitan, ¿es ahora mismo o es después? ¿Por qué? Porque esas preguntas, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me toca a mí? Esas son todas expresiones de desobediencia. Hágalo consistentemente. Si no haces esto, vas a ser castigado. ¿Por qué ahora? Porque es que es ahora. ¿Cuántas veces he escuchado al niño decir sí, ya voy? O sigue desobedeciendo, sigue haciendo lo mismo. Sí, yo ya lo voy a hacer. Prosiga entonces, haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Disciplina. De lo contrario, está modelando la obediencia intermitente del hijo. El hijo a veces obedece y a veces no. No amenace con consecuencias que no va a poder implementar. Si es sí, es sí, si es no, es no. No vivir lo que usted dice es hipocresía. Si yo no cumplo, pues soy un hipócrita. En realidad, hablaba de las vacaciones a Cartagena, pero ¿qué del carro? Si no haces esto, entonces nos regresamos ya. Y no se regresan nunca. Si no subes al carro, te dejamos. ¿Les ha pasado? Si vuelve a hacer eso, le voy a castigar por 1 año. ¿Por 1 año? Las consecuencias efectivas deben cumplirse y deben basarse a la edad, a la madurez del niño, como dice Eclesiastés 8:11. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. La incomodidad de las consecuencias rápidas ayuda radicalmente a un niño a asociar la ofensa y ese resultado doloroso. Es incómodo, sí, pero hay que hacerlo rápido. Las consecuencias rápidas establecen claramente su autoridad dada por Dios. Solucionar el problema de autoridad con el niño pequeño puede prevenir muchos problemas más adelante. Por esa razón, los niños más pequeños serán castigados más frecuentemente. Del mismo modo, en la medida que el niño va madurando, debe haber una explicación cuando el castigo o la vara ya no es necesario. Hay un momento en que ya no es necesario eso, entonces hay otros castigos. Hay otros castigos que se vuelven más eficaces. Pero no se dejen volver en batallas de palabras. ¿Es esto justo? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué tengo que recibir esto? Él fue el que lo hizo primero, la culpa fue él. Proverbios 26:4 dice que no respondamos al necio con su locura para que no seamos como ellos. Compromete su sabiduría de autoridad cuando permite que la tontería de un niño evite esas consecuencias rápidas. A medida que el niño crece la comprensión, pero debe haber lugar para las consecuencias. Los padres pueden dar tiempo
para la reflexión y la convicción antes de decidir esas consecuencias, en la medida que el niño va creciendo. Y en la medida que los niños están más grandes, puede ser más provechoso dar la oportunidad para una discusión de los principios que están involucrados ahí, pero las consecuencias se cumplen. Recuerden que la misericordia es del Señor. Eso debe quedar claro. Yo no soy el que da la misericordia, es Dios el que permite la misericordia. Por eso yo debo siempre cumplir, por supuesto, estas consecuencias basadas en la edad y la madurez del niño. Y también deben basarse, por supuesto, en la naturaleza de la ofensa, porque hay que discernir qué es rebelión. Hace unos minutos un hermano me hablaba, es que mi hija yo le entrego algo y lo tira, me lo tira, no tiene un año, tiene unos mesecitos, y se lo entrego y lo que hace es tirarlo. ¿Y qué hacen ellos? Tienen que castigarlo. Ya la próxima vez, cuando ya se lo van a dar, ya como que ya no quiere tirarlo. ¿Por qué? Porque ha aprendido que eso está mal. Hay que hacer esfuerzos para mostrarles a ellos que la rebelión debe ser castigada. Ese comportamiento rebelde hay que castigarlo, porque hay hábitos malos, hay hábitos que son de descuido y no necesariamente todas las consecuencias deben llevar a la vara. No, sin embargo, no se esconda de esas correcciones creativas que ve y te pones allá. Hay unos que los mandan todavía a la esquina, ve y se hace allá a la esquina y se para allá de frente en la esquina, y con eso es suficiente. Debe darle vara, casi siempre, por todos los actos de rebelión, incluyendo cuando responden de mala forma, cuando es falta de respeto, cuando es mentira, cuando es un comportamiento inmoral, cuando son comportamientos pecaminosos significativos, hay que utilizar la vara. En esos casos son castigados con vara. Cuando la ofensa está más relacionada a hábitos descuidados, aparte de la rebelión, por ejemplo, él trata de terminar una tarea y no la termina, o hace un trabajo de una manera descuidada, no necesita la vara para eso, no es necesaria. Sin embargo, la vara es uno de los mejores instrumentos para la disciplina porque es el más misericordioso. Es el evento disciplinario que termina. No es lo mismo quitarle unos privilegios. No vas a tener televisión, por ejemplo, por 8 días a darle una pela, porque la pela se acabó y puede seguir teniendo la televisión, ¿sí o no? Sin embargo, el tiempo involucrado debe ser apropiado a la ofensa. Esas formas largas de corrección son contraproducentes, pierden el impacto con el tiempo. Por eso debe hacerse con amor, con autocontrol y con una suave respuesta, porque la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira, dice Proverbios 15:1. No salga de vosotros boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que se imparta gracia a los que escuchan. Ojo con la disciplina y las palabras que salen de mi boca y lo que yo digo, con ira. Ninguna palabra mala debe salir. Sin embargo, también hay que, si se es rebelde, ellos deben conocer de antemano las consecuencias. No es en ese momento que ahora ellos deben saber las reglas, los límites. Si usted se mueve para acá, entonces esto es lo que va a pasar. Y esto puede prevenir muchas sorpresas, porque eso simplemente lo lleva a no reaccionar con ira. Él comete una falta y entonces recibe la disciplina. Haga hincapié en que usted da recompensas o sanciones debido a la elección del hijo. Él es el que elige las consecuencias o es el que elige las bendiciones. Dios es el que se preocupa por el comportamiento y no solamente usted, también muestre esta verdad. Vuelva a enseñar
que el comportamiento se origina en el corazón, que los deseos malvados salen del corazón. Aconseje al hijo que las consecuencias no son solo un propósito para cambiar su comportamiento, porque al final es mostrarle la incapacidad. Ellos van a recibir consecuencias porque son incapaces. Nadie es perfecto, nadie va a no pecar. Todos van a pecar y van a continuar pecando, pero el propósito de la disciplina es mostrar a Cristo. La incapacidad de incumplir esos estándares y que su única esperanza es el perdón para poder caminar hacia o cambiar mejor a través de Cristo. En conclusión, aliente mucho al niño. El niño debe saber que sus padres se preocupan, que son padres que aprueban ciertas conductas, que aprueban ciertas actitudes del corazón, que oren mucho por ellos, necesitan la ayuda de Dios en todo esto. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus sendas. Cada problema que se presenta en casa no es el problema más grande. El fracaso de los niños no es el fin del mundo. Perdió el año. Y la gente piensa, esto es el fin del mundo. Se tiró cuarto. El fracaso del niño no significa eso. No se rinda. Esto es a largo plazo. Hay que seguir caminando. Vamos en una maratón. Y todos esos fracasos son oportunidades para la enseñanza, para la consejería. Y permiten enfatizar la condición caída y desesperada en la que el hombre se encuentra. Espere entonces que los problemas vengan, el pecado y los malos hábitos de los niños, así como en nosotros, que vuelven a reaparecer en los niños. Y las consecuencias, por más de que yo discipline, no van a erradicar la naturaleza de su pecado, ni tampoco los malos hábitos se van a quitar de una vez. Pero los padres bajan la guardia y en eso empiezan las advertencias, advertirlos, en lugar de seguir adelante y disciplinarlos. Les empiezan a advertir, yo lo voy a hacer. No, confíe en lo que dice la palabra, discipline, porque eso es, Dios es fiel y nos está enseñando eso. Incluso cuando lo hacemos mal, Él también usa esos errores para el bien. No se preocupe si no lo ha hecho bien hasta este día. Si usted piensa que no manejó alguna vez algo, pues tiene otra oportunidad, todavía los tiene ahí. Alguno dice, es que yo ya llevo 5 años y no he hecho sino malo con estos muchachos. Llevo 5 años tratando de educarlos y no, de todo lo que ha dicho no he hecho nada. Puede pasar. Pero piense que todavía están ahí, no se han ido, todavía tienen la oportunidad. Entonces la disciplina debe hacerse de forma razonable, debe hacerse clara, debe mostrar que hay utilidad en ella, que hay consecuencias, que hay beneficios para la obediencia y debe disciplinar a su hijo, como dice Proverbios. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. El padre al hijo lo reprende, lo disciplina. Y quiero dar al final ahora algunas sugerencias de cuándo usar la vara. El objetivo de la disciplina bíblica es corregir, no meramente castigar. Es para despejar la conciencia y reconciliarse con Dios y con los demás, para que tengan una conciencia clara. Estas cosas son verdaderas, tanto del castigo como de las consecuencias negativas. Deje la vara, deje que sea reservada al menos para las formas más serias, para la voluntad, cuando es un problema de la voluntad. Y presten atención a esto, la vara es medicina, no comida. ¿A qué me refiero con eso? Es que hay unos que todo el tiempo vara y como si fuera el alimento diario.
No, es una medicina para corregir una mala actitud. Si se convierte la vara en la medicina, en la comida diaria, mejor, la comida diaria va a destruir las cualidades correctivas de la vara. Cuando el niño desafía voluntariamente a un padre, merece la vara. Los padres son el instrumento de corrección para que el niño sepa que su elección es incorrecta y que está contra la voluntad de Dios. Sin embargo, en las Escrituras no encontramos exactamente cuándo es que hay que aplicar esa disciplina, pero cada uno lo aplica, cada uno lo acondiciona a sus circunstancias. Y lo que les voy a decir ahora son simplemente algunas sugerencias que pueden ser útiles para aplicar estos principios. Primero, siempre examine con calma qué es lo que ha pasado, cuál es la ofensa, por qué esa ofensa es una ofensa rebelde, por qué esto es desafiante. Si se han dado las instrucciones claras, ¿se dieron esas instrucciones claras? ¿Y se desobedecieron sin excusa o con demora? ¿O se demostró, por ejemplo, la terquedad con hacer de pronto enojón, gruños o tiracosas o todo ese tipo de cosas que demuestran que es una rebeldía? ¿Sí, es eso o es otra cosa? A veces no tienen que hacerlo ni siquiera con sus manos o con sus palabras, a veces con su solo lenguaje corporal es suficiente para recibir la disciplina. Yo recuerdo a un hermano que el niño tenía 2 años, 3 años y él tenía que pasar por entre 2 sillas y estaban 2 personas adultas, 2 sentados ahí y él quería pasar no hay que pasar, seguía insistiendo a pasar, cogió y le dio una pela y hasta ahí llegó, porque no estaba diciendo nada, no hablaba nada el niño, pero con su actitud estaba demostrando una rebeldía, le estaban diciendo no se hace, y él quería sin ningún sentido pasar entre las 2 sillas. Ya uno diría, pero ¿por qué lo castigó, no? ¿Por qué lo castigó? Hay algunos que son muy misericordiosos. Recuerden que la misericordia es del Señor. La disciplina es algo que el Señor nos ha dejado a nosotros para que lo hagamos. Por ejemplo, es un comentario, si el niño hace un comentario irrespetuoso o deshonroso, si hubo mentiras, si está convencido de que hubo rebelión o un desafío a la autoridad, todo eso requiere disciplina física. Hay otros que no son casos en los que se necesita, cuando es por inmadurez, cuando es por inhabilidad, cuando él reconoce y acepta la culpabilidad. Hay algunos que dicen perdón. Si el niño hubiera dicho perdón, es un caso diferente a un niño que continúa, pues el niño ya sabe cuáles son sus consecuencias. Llámelo al arrepentimiento y ore por él. Administre ese castigo de forma calmada y completamente. Y siempre, nunca use la vara de tal forma que pueda dañar al niño. La vara tiene un lugar para ser aplicada, no es en cualquier parte del cuerpo, es en el único lugar que la puede recibir y es en la parte de atrás. Ese es el punto. Ese es el lugar. No es en la espalda, no es en los brazos, es en la cola. Esa es la instrucción. Bueno, con esto simplemente les doy algunos principios, algunas ideas acerca de cómo administrar la disciplina y lo voy a dejar ahí. Vamos a la semana pasada a seguir hablando de los roles, pero piense en esto que acabamos de hablar, de estos roles de los padres que tenemos. Piense en estas cosas para que lo puedan... Bueno, algo dije que no, tal vez estaba... Dije la semana pasada, perdón. La semana pasada, ya estoy en la semana pasada. Yo sigo en la semana pasada. La próxima semana vamos a hablar un poco más de los roles de los padres para
ejecutar no solamente la disciplina, sino la educación con sus hijos. Y espero que nos veamos acá otra vez. Si por algún motivo no puede venir, escuche porque esto le va a ayudar, esto que estamos hablando le va a ayudar para la educación de sus hijos. Entonces, quiere por favor inclinar su rostro y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque tu misericordia es nueva cada mañana y hoy otra vez continúas dándonos de tu misericordia al mostrarnos la importancia de la disciplina, las maneras de hacerlo, la sabiduría que hay detrás de ello, la forma. Señor, ayúdanos a que esa disciplina podamos aplicarla a nuestros hijos, que podamos enseñarla a nuestros nietos, que podamos ayudar a aquellos hermanos que no tienen hijos a disciplinar a los suyos. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Nos muestra lo que hay en nuestro corazón y nos ayuda, Señor, para entender cuál es el propósito y la voluntad tuya en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Ser santos, ser en realidad ejemplos en este mundo de lo que la obra que has hecho en nuestras vidas, pero no solamente afuera, sino en nuestra misma casa, haciendo la voluntad con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a hacerlo de esa forma. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.